Vale. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. ¿Vale? En la semana pasada, en la clase de la semana pasada con la hermana Yumna, se quedó ella, bueno, se quedó explicando, decía que la profesora nos estaba haciendo hincapié en que debíamos de preocuparnos en cumplir con todas aquellas tareas o llevar a cabo todo aquello que se requiere de nosotras, ¿no? Que Allah requiere de nosotras como, pues, para ser buenas esposas, ¿no? Esposas piadosas, buenas madres, buenas hijas, buena musulmana, ¿no? En general. Entonces, decía que la profesora dice que cuál es nuestro problema, ¿no? Que qué es lo que nos pasa, que por qué no aprendemos árabe, por qué no nos lo tomamos en serio, por qué no lo ponemos, o sea, por qué no le damos la suficiente atención y la importancia que tiene, ¿no? El aprender el árabe. Ella nombra el árabe porque sabemos de la importancia que tiene el árabe para poder comprender el Islam, ¿no? Y para poder, pues eso, tener acceso a la verdad y a los sabios, etcétera. Dice, pero por ejemplo, si estamos enfermas, tenemos que ir al médico, ¿no? Dice, es como todo, o sea, tienes que llevar a cabo las cosas que sabes que tienes que hacer, o sea, las obligaciones, por así decirlo, que tienes. Porque si una está enferma, debe de ir al médico, no puede dejarse de ir, ¿no? Tiene que ir al médico, si sabe que necesita ir al médico. Dice también, espera un momento, dice también, si tienes un examen, entonces te aseguras de estudiar para ese examen, ¿no? Dice, debes de asegurarte de cumplir todo aquello, o sea, de hacer todo aquello que sea de beneficio para ti y de hacerlo correctamente, enfocada en ello mientras lo haces. Pero, dice ella, poner o utilizar los medios legislados necesarios sería suficiente. Dice, ¿es esto suficiente para garantizarnos el éxito? No. Quizás seas una esposa excelente, una esposa dedicada, dice, pero mi marido no es una buena persona, no aprecia mis actos, él me odia e incluso me da el divorcio. Entonces decimos, alhamdulillah, qadar Allah wa ma sha fa'al. Dice, Allah ha decretado esto sobre mí, alhamdulillah, ala kulli hal. Pero yo tomé y puse los medios. Quizá estudie y aún así suspenda en el examen, pero alhamdulillah, qadar Allah wa ma sha'a fa'al. Dice, quizás le enseñe a mi hijo el halal y el haram. Dice, le enseñe el Islam, los ahadith, el Corán. Dice, bueno, le enseño y soy buena advertidora para él, pero a él no le gusta, no quiere rezar, no quiere practicar el Islam. Entonces digo, qadar Allah wa ma sha fa'al. Allah, yo he puesto los medios, le he enseñado el camino,
tomé de los medios para que él te amara y amara el Islam, pero nada está en mis manos. Alhamdulillah, qadar Allah wa ma sha fa'al. Entonces tomamos o usamos de los medios en cada situación beneficiosa para nosotros. Un musulmán no es solamente aquel que reza y hace adkar o no. Subhanallah, esta no era la manera o el camino del profeta, alayhi salatu salam, ni de los profetas, alayhi salam. Dice, ellos solían trabajar para conseguir y merecer y cuidaban de sus familias y hacían da'wah y jihad y solían solucionar los problemas de sus compañeros, solían hacer al-hijama y tomaban medicación. Ellos ponían medios, entonces nosotros también debemos de poner medios. Y mientras ponemos estos medios, nos enfocamos en lo que estamos haciendo ahora, en este mismo momento. Y dejamos de pensar en algo que vendrá en el futuro. Ponemos todos nuestros esfuerzos en lo que estamos haciendo ahora, en ello. Mientras pedimos a Allah que nos lo facilite y nos conceda el éxito. Pidiendo a Allah que te conceda el éxito y una vida feliz y corazón contento, que te alivie tu pesar y tus preocupaciones. Dice, ¿y tú? ¿Y tú? Mientras tanto, ¿qué haces? Tú no haces nada. Dice, dejándote y abandonando tu ser al waswas. Dejando a tu ser abandonado en pensamientos y más pensamientos, abandonándote a Shaitán. ¿Es esto correcto? No, esto no es correcto. Entonces asegúrate de cumplir o de hacer lo que te beneficiará. Y si pones de estos medios, pero resulta que no funcionan, no dan resultado, entonces di, qadar Allah wa ma sha fa'al. Lo que Allah decreta pasará y nunca digas, ¿y si hubiera hecho esto o y si hubiese hecho aquello? De esto ya hablábamos un poco en la semana pasada, pero ella está explicándonoslo, ¿no? Entonces vuelve a mencionarlo aquí. Dice, ¿y si me hubiese despertado una hora antes? Entonces hubiese podido hacer esto o terminar aquello. Dice, ¿y si hubiera sabido que iba a pasar esto? Dice nunca digas esto, porque esto abre el acto de Shaitán, el trabajo de Shaitán. Dice, ¿y cuál es su función aquí? Dice, la función del Shaitán aquí es que tengas pena, pesar y dolor. Dolor y más dolor. Dice, y más autocompasión y más arrepentimiento. Dice, subhanallah, cuando Shaitán te encuentra en esta situación, es una gran oportunidad para hacerte sentir más y más mal con ese sentimiento. Vale. Dice, el Sheikh dice, vemos que el profeta, alayhi salatu salam, clasificó dos categorías de asuntos de esta o en esta vida. Dice, la primera dice así, asuntos que el siervo tiene la habilidad de realizar total o parcialmente. Asuntos en los que tengo la elección y la habilidad o capacidad para llevar a cabo. Dice, o otros asuntos que él puede evitar completamente o aligerar su carga o dificultad. O sea, asuntos en los que más o menos puede elegir algo, ¿no? Está dentro de su capacidad el poder hacerlos, ¿vale? Dice, para esta categoría el siervo debe hacer lo máximo posible, dar todo lo posible de sí mismo y pedir la ayuda de Allah.
Dice, entonces, esta categoría la puedo realizar como, por ejemplo, educar a mi hijo, dice, puedo educarlo, como educarme a mí misma, buscando conocimiento, dice, puedo buscar el conocimiento, alhamdulillah, ya sea una pequeña o gran cantidad, pero puedo hacerlo, puedo aprender árabe, alhamdulillah, dice, puedo aprender y llevar a cabo muchísimas tareas por mí misma, ¿no? Dice, cocinar, limpiar, aconsejar, pues, ayudar. Dice, bueno, entonces vemos que todo eso podemos hacerlo, podemos hacer algo en todo esto, tenemos algo de mano en ello. Dice, por ejemplo, si estoy enferma, puedo buscar ser puesta en tratamiento. Dice, aquí puedo hacer algo y esta es la primera categoría. Dice, la categoría en la que soy capaz de realizar algo de ello o trabajar en ello o tengo que ver algo, o sea, tengo algo de fuerza en ello, ¿no? Dice, ¿y qué pasa con la otra categoría? Dice, la otra categoría, la segunda, son esos asuntos sobre los cuales el siervo no tiene ningún poder. Por estos o con estos, el siervo debería calmarse a sí mismo y aceptar lo que le haya llegado y rendirse a Allah, glorificado y enaltecido sea. Dice, voy a daros un ejemplo de cada categoría y cómo acostumbro a hacer, lo haré con aquello que, dice, y como acostumbro a hacer, lo haré con aquello que suelo ver o encontrar a mi alrededor. Dice, en la primera categoría, dice, tengo un niño normal, un niño inteligente, bueno, incluso si no lo es, bueno, un niño normal, ¿vale? Y soy capaz de educarlo, de explicarle, capaz de ayudarlo a ser un estudiante o un alumno exitoso, excelente. Dice, ahora en la segunda categoría, imagina que tienes otro niño, que es hermano de este primer niño. Y tiene un problema, no es capaz de comprender, aunque le expliques durante 5, 6, incluso 7 horas, no es capaz de entender. Tiene una limitación en su entendimiento. Limitación de Allah, dice, estas son sus capacidades. Entonces, no importa cuánto le expliques y sigas explicándole, él no responde. Wallahi, encuentro mujeres aquí en Egipto, decía la profesora, dice, madres pegándole a esos niños, gritándoles, insultándolos. Tú eres un burro, eres un idiota, y tú eres, dice que estas madres les dicen a estos niños, te explico y te niegas a entender. ¿Ves? Te niegas a entender. Subhanallah. ¿Quién ha dicho eso? Decía ella. Él no se niega a entender. Él no es capaz de entender. Y ya está. ¿Qué más puede hacer? Ríndete, acéptalo y cálmate. Intenta ver y saber qué es lo que el niño puede hacer. Dice, intenta ver y saber qué es lo que el niño puede hacer. Un niño, por ejemplo, un niño que, por ejemplo, no puede memorizar Corán o un niño que no entiende matemáticas o que no entiende cualquier otra cosa, ¿no? Dice, bueno, sé que quizás no es un muy buen ejemplo porque es raro, ¿no?, que un niño no pueda aprender Corán. Pero dice, bueno, pero pasa muchas otras veces que los niños no pueden aprender pues otras cosas, ¿no? Otras ciencias o otras materias. Dice, bueno, no todos los niños son inteligentes. Dice, el ejemplo viene ahora. Dice,
¿puedes hacer a tu niño entender? Dice, ¿tienes algo que ver, algo que hacer en esto? ¿Hay algo que puedas hacer? Dice, está bien, tú le has explicado, las profesoras le han explicado, has probado a que todos le expliquen y él sigue sin entender este tema o incluso ningún tema. Dice, cálmate, es algo de Allah. Allah ha decretado esto sobre él. Quizás sea un genio en electrónica, quizás sea extremadamente bueno en tafsir o ciencia islámica. Dice, y yo lo he visto. Dice, wallahi que yo lo he visto excelente en tafsir. Dice, Allah le ha dado esa habilidad para entender las palabras de Allah, el tafsir, o entender el significado del hadith. Dice, y se le pasa encontrándoles, dice, y se pasa el día encontrando beneficios de lo que es de los hadith, ¿no? Dice, pero cuando se trata de matemáticas o geografía o lo que sea, dice, se encuentra vacío, nada le entra, no entiende. Entonces aquí, en esta situación, el siervo debe de calmarse y aceptar lo que le ha tocado y someterse, rendirse a Allah. Dice, no te la pases luchando contra algo que no serás capaz de cambiar. Dice, otro ejemplo que voy a dar es con respecto a los esposos. Dice, yo puedo cambiarme o arreglarme a mí misma, puedo arreglar la manera en la que trato a mi esposo, puedo arreglar el comportamiento favorito que tengo con mi madre más que con mi esposo, puedo arreglar esto, pero ¿qué pasa si tu marido es un hombre que favorece a su madre en una manera extrema? Dice, si ella dice derecha, él derecha. Si ella dice izquierda, él izquierda. Dice, él no puede hacer nada en su casa excepto con su permiso. Y es un hecho, dice, jalás, es un hecho. Esta es la forma en que fue criado. Y cuando sea que intentas aconsejarlo, se enfada. Y sabe que está en un error. Hace que su madre controle en un nivel extremo sus asuntos. Pero si amas a este hombre y ves que es generoso, bueno, gentil, que te quiere, que se preocupa por ti, pero tiene este problema y es algo incambiable, es algo decretado por Allah. Entonces, en este caso, ríndete, acéptalo tal y como es. Y subhanallah, decimos, quizás si fuera al contrario, si fuera malo con su madre, también sería malo conmigo y con mis hijos. Sería malo con nosotros y no tendría su avidad, bondad ni gentileza. Entonces ves que esta persona, aun sea el niñito de su mamá, lo cual es muy frustrante, ya lo sé, pero quizás encuentras en él otras muy buenas características. A lo mejor es cuidadoso contigo, amable, gentil, cariñoso. Dice, entonces, alhamdulillah, lo acepto tal y como es, dice, y no intento cambiar algo de lo cual no tengo poder ni autoridad. Dice, de lo cual sé que él no aceptará que lo aconseje. Dice, ya está. Para y acéptalo y vive con él tal y como es. Pero cuando lidio con ello estoy contenta y digo alhamdulillah, mejor que ningún otro hombre. Lo quiero, no me quiero divorciar de él. El hombre está bien conmigo, me trata bien. Entonces, cuando hay algo que está fuera del alcance de tus manos que no puedes conseguir, acéptalo, ríndete y relaciónalo al destino de Allah. Allah lo ha destinado para ti. Subhanallah, esto te hará sentir calma y fíjate dónde está tu estado de ubudiyya. Dice, ¿dónde está ese estado que se requiere de ti? La paciencia y la sabiduría que necesitas la aceptación del decreto de Allah. La paciencia y la sabiduría que necesita la aceptación del decreto de Allah. Dice, entonces le enseñamos a Allah nuestra verdadera aceptación con lo que Allah ha decretado sobre nosotros. Mientras tanto, no conlleve ningún pecado con ello o por ello.
Dice, una hermana comentaba algo en la clase, a lo que la profesora le contesta. Dice, este es un muy buen punto. Dice, nosotros no podemos cambiar a los demás, ni a nadie. Dice, yo no puedo cambiar a mi esposo, ni a mi padre, a mi madre. Dice, pero puedo saber cómo cambiarme a mí misma para ser capaz de lidiar con sus errores. Dice, suelo aconsejar a las personas en su trabajo a que no pueden cambiar a su jefe. Dice, pero te puedes cambiar a ti misma para tratar con tu jefe de otra mejor manera. Dice, sobre el marido, la madre y el padre, dice, subhanallah, yo digo, cuando cambias tu ser por la causa de Allah, dice, wallahi, que lo he visto, dice, cambia tu ser por la causa de Allah y Allah cambiará a tu marido para ti. Dice, Allah guiará su corazón para ti. Dice, entonces, enfócate en ti misma, cambia tu ser, céntrate en lo que tú puedes cambiar, en tu persona, en la manera en que aceptas las cosas, la forma de verlas, dice, tu manera de hablar. Dice, cambia tu ser. Y si eres lo suficientemente sincera, entonces Allah cambiará a la gente de tu alrededor para ti. Y si no cambian, estarás contenta porque ahora tú eres capaz de tratar con ellos sin problemas ni peleas. Aceptar sus faltas y malos hábitos. Dice, todos tenemos nuestras faltas y defectos. Si aprendes a cómo aceptar estos defectos, al escuchar las faltas te sentirás mucho, al excusar las faltas de los demás, te sentirás mucho mejor. Entonces, dice, veo a veces que las madres se cargan en sus hombros y toman la responsabilidad de que su hijo tiene que ser un niño piadoso. Dice, que rece, que sea honesto, verídico. Dice, ¿quién te ha dicho eso? Dice, ¿quién te ha dicho eso? Allah no ha puesto esto sobre ti. Dice, ¿por qué te cargas a ti misma? Por eso, ocúpate de lo que puedes hacer y la guía es algo que no se encuentra en tus manos. Esta siempre está en las manos de Allah. Pero pon los medios de educar, enseñar. Dice, así hazlo. Dice, sí, hazlo, pero la guía no es tuya. Entonces hay ocasiones en las que no tenemos nada que decir ni hacer. En estos casos tenemos que aceptar dice, ¿y qué nos hará aceptar? ¿Qué nos hará aceptar? Es el contemplar el decreto de Allah. Dice, el aceptar es el saber que es el decreto de Allah. Dice, tú aceptas algo cuando sabes que es decreto de Allah, ¿no? Dice, relacionar que Allah ha escrito esto para ti, alhamdulillah, ala kulli hal. Dice, es con sabiduría de Allah, conocimiento y misericordia. Dice, no empieces por aconsejar a tu esposo, déjale ver la diferencia, deja que tu marido pueda ver la diferencia con sus propios ojos, como el aplicar el Islam te ha cambiado. Dice, no vayas y hagas dawa a tu madre o a tu padre si son incrédulos. Espera hasta que ellos vean la diferencia en ti. Dice, cómo ahora eres gentil, cuidadosa, amable, educada, compartidora. Dice, cuando observen la atmósfera de una familia musulmana, la gentileza, la tranquilidad en el hogar, dice, cuando ven el respeto, ahora están preparados para oír. Cuando vean ese respeto y todas esas cualidades que hemos nombrado, dice, ahora es cuando estarán preparados para oír. Dice, pero me preocupo en arreglar a los demás y me olvido a mí misma. Dice, nunca, porque no puedo arreglar a la gente. Yo aconsejo, enseño, digo esto es incorrecto, lo otro es correcto, pero lo que verdaderamente
nos debe de importar es cómo arreglarnos a nosotros mismos. Este es el párrafo que la mayoría de nosotros totalmente desconocemos. Continuar luchando por conseguir algo que no es nuestro rol, que no tenemos los medios ni la capacidad de llegar a hacerlo o a cambiar. Subhanallah. Dice, mira la misericordia de Allah. Allah no pondrá nada de esto como obligatorio sobre nosotros. Lo que esté por encima de nuestro control. Dice, Allah no pondrá por encima de nosotros aquello que esté por encima de nuestro control. Dice, esto es porque Allah es el más sabio, el que todo lo sabe y conoce. ¿Cómo Allah podría ponernos a cuenta por guiar o para guiar a nuestro esposo o a nuestros hijos? Dice, no está en nuestras manos, pero Allah nos hará llamar a cuentas por tomar los medios o aconsejar, enseñar, decir lo que está bien y lo que está mal. Dice, espero haber sido capaz de aclarar este punto. Dice, os encomiendo desde ahora empezar a pensar en estas palabras y empezar a aplicar lo que sea que podáis aplicar. Por favor, leer el tratado, intentar leer el tratado y reflexionar sobre ello. Bueno, las que puedan leer inglés o árabe, el tratado está en, creo que se pasó por el canal y si no se volverá a pasar, inshallah. Dice, intenta tomar notas de las clases y ves también empezando a tomar notas o ir como una línea, ¿no? O sea, márcate como una directriz en la que pongas, pues tengo que poner en práctica esto o voy a hacer esto. Dice, y creerme que con la ayuda y la guía de Allah esto será una vida feliz. Y entonces el capítulo número 3 que dice tiene como título recordar mucho a Allah. Y nada, bismillah, empezamos. Dice el Sheikh Saadi dice, que Allah tenga misericordia de él, dice, de entre los mayores medios para conseguir la expansión y tranquilidad del corazón y eliminar la preocupación y el dolor de este, Allah el Altísimo nos dice en el Corán, en la sura Ra'd, la aya 28. Dice, ciertamente los corazones de los creyentes se sosiegan con el recuerdo de Allah. ¿Vale? Y ahora vamos a explicar esto. Dice, creo que muchos de nosotros en estos días vivimos en una vida muy estresante. Dice, y sentimos que nuestro corazón está triste y desolado. Dice, y no se siente feliz. No tienen ese sentimiento de buenas nuevas, ¿no? No esperan, no tienen esperanza de que les acontezca algo bueno o de ser retribuidos con una recompensa. Dice, tampoco tienen esperanza en poder llegar algún día a estar contentos. Dice, entonces, si quieres que tu corazón se expanda y deshacerte de esa opresión en tu corazón y alcanzar esta tranquilidad y satisfacción, entonces la respuesta está en el abandonarse en el recuerdo de Allah. Dikrillah. Dice, tiene un efecto maravilloso en traer tranquilidad y expansión al corazón. Allah ha hecho de esto una razón o medio para remover y eliminar la preocupación y el dolor del corazón. El recordatorio, el recuerdo de Allah, Dikrillah. ¿Vale? A ver, dice, tu corazón nunca se sentirá satisfecho y contento excepto con el recuerdo de Allah. Y subhanallah, cuando pienso y reflexiono dice, en cómo tenemos un dhikr o un recordatorio de Allah en casi todo
en nuestras vidas, o para casi todo en nuestras vidas, dice, bueno, entonces ahora tenemos que enfocarnos en esto. Dice, haz que tu corazón esté atento, vivo, relacionando todo con Allah. Dice, tenemos dhikr, tenemos recordatorios cuando nos despertamos, cuando nos acostamos, como por ejemplo, Alhamdulillahi ahayana ba'ada amatana wa ilayhi nushur. Ese sería el de la mañana, que viene a ser algo así como agradecemos a Allah por devolvernos a la vida de nuevo después de al-maut as-sughra, la pequeña muerte o la muerte menor, la cual es el sueño. Dice, entonces desde que nos despertamos estamos en dhikr, en recordatorio. Dice, si me quiero cambiar de ropa, digo Bismillah. Si voy al aseo, digo el adhkar del aseo. Dice, si como, digo el adhkar de antes de comer, Bismillah. Dice, después agradezco a Allah. Dice, si salgo de casa, digo Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dice, si me miro en el espejo, hay otro dhikr. Si veo o visito a algún enfermo, hay otro dhikr. Dice, si hay algo que me apena, hay otro dhikr. Dice, subhanallah. Entonces encontramos que hay dhikr para muchísimas situaciones y ocasiones que nos acontecen, ¿no?, durante el día o durante nuestra vida. Dice, existen recordatorios que se pueden hacer incluso en el saludo. Por ejemplo, cuando decimos assalamu alaikum, entendiendo el significado, ¿no? Esto sería como una dua, como una súplica. Entonces también es un dhikr, es un recordatorio de Allah. Dice, entendiendo el significado. Dice, bueno, hacer dua. Dice, claro que todo esto va aparte de los recordatorios de la mañana y de la tarde, del adhkar, as-sabah wal masa. Dice, el adhkar de antes de acostarnos. Dice, bueno, intenta asegurarte de que lees tu adhkar. Dice, y fíjate en cómo dormirás esa noche. Dice, hay mucha gente que dice, yo leo el adhkar, pero no encuentro esa tranquilidad ni esto de lo que tú me hablas. Dice, entonces, la pregunta es, dice, ¿qué le dirías a esa persona que te dice que ella lee el adhkar, pero no encuentra esa fuerza, tranquilidad, o que no encuentra que su fe aumente por ello? Dice, que asegura que nada ocurre, que nada cambia. Dice, bueno, ahora digo yo, ¿quién me dice lo que se le puede contestar a esa persona, ¿no? A una persona que cuando tú le dices que lea el adhkar para que se sienta más tranquila, reforzada por Allah, para que su fe aumente, para que el waswas de Shaitán se aparte de ella. Cuando tú le dices a una persona que lea el adhkar mañana y tarde, o por ejemplo, como en este caso, que lea el adhkar de la noche, de antes de ir a dormir, ella te responde, sí, yo lo leo, sí, lo que pasa es que yo lo leo, pero es que siento que nada cambia, o sea, yo no veo ninguna diferencia. ¿Qué le diríais a esa hermana? O sea, ¿qué creéis? ¿En qué creéis que está fallando? Decía ella, debemos de contestarle diciendo que su corazón no está presente, que mientras ella hace o lee estos recordatorios o está suplicando a Allah, su corazón está en otra parte, su corazón no está presente. Dice, y esto es algo vergonzoso. De verdad, dice, es algo vergonzoso. Dice, no nos preocupamos lo suficiente por tener un corazón atento. Dice, no sabemos ni lo que estamos diciendo. Dice, entonces, el corazón no se beneficia. Dice, no es solamente el recitar el dhikr de Allah, sino cómo se dice este dhikr, cómo decir este dhikr. Cuando vas a conducir un vehículo, dices un dhikr. Y también hay otro dhikr al subir o bajar, pues por un camino, o yo qué sé, yo a veces que lo hago cuando subo en el ascensor o por una escalera, o cuando monto en el avión, cuando aterriza y cuando despega.
pues bueno, que se dice Allahu Akbar cuando subes y Subhanallah cuando bajas, ¿no? Dice, ¿veis cómo estamos privando a nuestro ser de estar de estar conectado a Allah? Dice, de estar o ser legible para alcanzar o recibir la ayuda y apoyo, protección de Allah. Dice, y nos dejamos de tal manera que pasamos a ser presa fácil. Dice, sí, somos presa fácil para el Shaitán. Dice, y esto es lo que está sucediendo. Dice, esas pesadillas que tienes al dormir, dice, ¿por qué son? Dice, ¿por qué son? Dice, quizás lees el dhikr, dice, lees la Ayatul Kursi, pero entonces, ¿por qué? Dice, porque tenéis que estar de acuerdo con que la promesa de Allah es la verdad. Dice, tenéis que estar de acuerdo con que la promesa de Allah es la verdad. Y esto pues tiene que ver con lo que decían las hermanas de el Tawakkul, que si a ti te dicen que hay un dhikr o hay unas ayas del Corán que te van a proteger, tú tienes que confiar que es la verdad. Allahul Haqqu, y la palabra del Haqq, Allah es la verdad y lo que dice es la verdad. Y entonces, si a ti te dicen que hay una protección, hay un dhikr, hay un recordatorio, una ayah o lo que sea, que te va a proteger, porque Allah te lo ha dicho así, pues hazlo, pero hazlo confiando y sabiendo que es verdad, que lo que Allah promete es la verdad, ¿vale? Bueno, entonces dice, por eso a veces, dice, porque tenéis que estar de acuerdo con que la promesa de Allah es la verdad. Dice, por eso a veces cuando relaciono o os cuento algo sobre los salaf, dice, mira, uno de los salaf dice que nunca olvidará de decir A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Dice, no olvides de buscar el refugio del mal que ha sido creado por Allah. Y si lo haces, estarás protegido. Dice, ningún mal podrá alcanzarte. Y entonces, este sahabi, el que le estaba aconsejando al otro de que no se olvidase de recitar este dhikr nunca, o sea, que no lo abandonase o que no lo olvidase nunca, estaba herido. Tenía una herida en una de sus manos, ¿no? Entonces, el otro, al que este sahabi estaba aconsejándole, el que se supone que estaba siendo aconsejado, se quedó mirándole a la mano así como diciendo, pero a ver, tú me estás diciendo que si yo leo ese dhikr no me va a pasar nada, nada va a poder afectarme, ni me va a pasar ningún mal, y tú cómo es que llevas la mano herida, ¿no? O vendada, o sangrando, bueno, no sé cómo estaba, ¿no? Pero que se veía, tenía signos de que tenía una herida en una de sus manos. Pero sin decir nada, solamente mirándolo con los ojos, y todo así como una mirada, como un gesto, ¿no? Diciendo, pero si tú estás herido, ¿cómo me dices esto, no? Entonces el otro dijo, me estás mirando así por mi herida, ¿no? Por lo que tengo en esta mano. Y le dijo, Subhanallah. Dice, Subhanallah. Espera un momento, que me lo sé de cabeza, pero quiero mirarlo mejor para no liarme. Dice, me estás mirando así por esto, ¿no? Por esta herida. Dice, esta herida, dijo, sí, Subhanallah. Dice, por el decreto de Allah, por el qadr de Allah, olvidé decir este dhikr una vez. Dice, y la noche, dice exactamente la noche que olvidé de decirlo, me herí. Subhanallah, Subhanallah. Una noche que olvidé decirlo y por decreto de Allah, o sea, una noche que por decreto de Allah olvidé decir esta dua o esta súplica, este dhikr, dice, y esta fue la única noche en que me olvidé decirlo y fue la noche en la que me herí. Dice, Subhanallah, esta era la certeza que ellos tenían. Esta era la certeza, el tawakkul, la confianza que ellos tenían para con Allah. Subhanallah, dice, mientras nosotros decimos nuestro azkar con el corazón desatento. Dice, como cuando Fátima, radiallahu anha, fue a pedirle al profeta, alayhi salatu salam, que le diera un sirviente, que le facilitase a alguien que le ayudase en sus tareas, pues del hogar, etcétera, ¿no? Dice, el profeta, alayhi salatu salam,
le contestó, ¿quieres que te informe de algo que sería mucho mejor que eso? Ella le contestó, oh sí, por favor. Y él dijo, antes de ir a dormir, di Subhanallah 33 veces, Alhamdulillah otras 33 veces y Allahu Akbar 34 veces. Y esto te dará fuerza. Dice, y no se refería solamente a fuerza en tu imán, fe, no. Se refiere a fuerza física en tu cuerpo. Dice, por favor, tenéis que entender esto. El dhikr de Allah, el recordatorio de Allah, dhikrillah, da fuerza en tu fe, definitivamente. Y obtienes la fuerza, protección y ayuda de Allah. Dice, y te protege de Satanás, definitivamente, pero ahora aquí te planteas de que si esto te dará fuerza física. Dice, sí, te dará fuerza física. Dice, y conozco el final de este hadith, en el cual Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, dice que jamás abandonó el decir este dhikr, dice, ni tan siquiera en una de las noches de la batalla más peligrosa en la que él asistió. He leído yo por ahí en algún hadith en la noche de Siffin o algo así, ¿vale? Dice que nunca dejó de decirlo, nunca dejó de decir esas palabras. Subhanallah 33 veces, Alhamdulillah 33 veces y Allahu Akbar 34 veces. Y dice que sí, que este dhikr, el dhikr, da fuerza física. Pero volvemos a lo mismo. Uno tiene que tener tawakkul, confianza, yaqeen, certeza, tiene que estar seguro de la promesa de Allah. Tiene que saber que la promesa de Allah es verdadera y que lo que Allah dice se cumple y que la fuerza, la izza, el honor está con Allah. Subhanallah. Y todo es eso, todo tiene relación a la manera en que uno lo haga. O sea, si uno lo hace con el corazón atento, confiando, creyendo de que va a ser así, Allah le va a dar, le va a ayudar, le va a fortalecer, le va a apoyar ya, con fuerza, sea física, de fe, de lo que sea. Pero uno tiene que confiar en que la palabra de Allah es verdad, ¿vale? Y ahora, sobre lo que decíamos antes, dice Sheikh Al-Albani, que Allah tenga misericordia de él, hizo un comentario sobre este hadith, sobre este dicho, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que puedas leer el adhkar o el tasbih en 2 o 3 minutos? Dice, tan rápido. Dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Dice el Sheikh Al-Albani, rahimahullah, se la pasaba enseñando a sus alumnos en cómo debían de tomar su tiempo, de tomar el tiempo necesario en decir correctamente y estando atentos, con un corazón atento y sintiendo lo que dices. Dice, o sea, ponía mucha énfasis, ¿no?, en que sus alumnos aprendieran a recitar el adhkar o el tasbih después del salah correctamente, que se la pasaba enseñando a sus alumnos en cómo debían de tomar el tiempo necesario en recitar o en decir, en leer el adhkar, el tasbih, las duas, lo que fuese, ¿no? Dice, estando atento, con corazón atento y sintiendo y entendiendo lo que dices, este es el verdadero adhkar. Este es el adhkar que te brindará tranquilidad y felicidad. Subhanallah. Dice, esto es por el efecto, ahora ya continuamos con las palabras de Sheikh Sa'adi, rahimahullah. Dice, esto es por el efecto especial del recuerdo de Allah sobre los corazones y el hecho de que los creyentes o siervos, cuando recuerdan a Allah, tienen la esperanza de recibir una buena recompensa de él. Cuando recuerdo a Allah, recuerdo que tengo a mi Señor. Siento esa conexión y sigo siempre esperando el bien de Allah.
otra vez os digo, por favor, vamos a hacerlo. Vamos a esperar siempre el bien de Allah. El salah es uno de los mayores dhikr, recuerdo o recordatorio de Allah. El salah está lleno, compuesto de dhikr. Dice, hazlo, dice, intenta hacer el salat una vez, dice, performa un verdadero salah concentrándote en lo que dices, en lo que haces, en los movimientos, en recitar el Corán, en el tasbih, en el takbir. Dice, y ve el efecto de este único salah en tu corazón. Dice, por favor, vive esta preciosa experiencia. Tenemos que poner aquello que aprendemos en práctica. Entonces, nos fijamos en la hora o el tiempo en el que nos encontramos actualmente y leemos el adkar de la tarde o de la mañana o de antes de ir a dormir. Dice, pero concentra, o sea, ella dice que empecemos a poner en práctica desde ya, desde ahora. Ahora cuando acabemos la clase, por ejemplo, miramos, ¿ahora qué hora es? Pues todavía estamos en tiempo para hacer el adkar de lo que es de lo de la tarde, ¿no? Adkar al-masá. Entonces, vale, pues te dice, hazlo. Dice, haz lo que puedes hacer en este momento. Dice, pero concentrándote en lo que dices, sometiéndote a Allah, buscando con esto la fuerza de Allah. Dice, entonces, si lo hacemos mientras sabemos lo que decimos, dice el adkar as-sabah, el adkar del masá, dice el ayat al-kursi, dice, esto es renovar el tawhid. Estos recordatorios, este dhikr de por la mañana, de por la tarde, ayat al-kursi, dice, esto es renovar el tawhid en tu corazón, estableciendo tu sometimiento a Allah, la unicidad de Allah. Dice que todo este dominio se encuentra en manos de Allah. Todos los significados están llenos de tawhid, significados bellísimos. Mientras tú no estás atento y desconoces estos significados, dice, no, asegúrate de saber y comprender y hacer que vuestros corazones o nuestros corazones entiendan el significado de estos términos mientras leemos nuestro adkar. Porque una vez más, repito, que este adkar es el que nos brindará de fuerza, tranquilidad, protección y felicidad. Y pues en la próxima clase, bueno, hasta aquí la clase de hoy, alhamdulillah. En la próxima clase, inshallah, para la semana que viene, será la clase número 7, bi'idhnillah. Comenzaremos con el punto número 6. No es un capítulo, es un punto dentro de los capítulos, es el punto número 6, que tiene por título proclamar y mencionar los favores y bendiciones de Allah para con nosotros. ¿Vale? Y bueno, voy a hacer la dua y después dejo de grabar y comenzamos, bueno, y escucho si hay alguna pregunta o algo más que me queráis decir, inshallah, ¿vale? Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.